Bienvenidos, bienvenidas todos y todas una vez más a este espacio de recolección cualitativa de la historia del campo de los saberes psicológicos en la Universidad del Valle en Cali. Y para mí, una gran satisfacción encontrarme en este momento con Úrsula Sier. Bienvenida, estimada Úrsula, y gracias por aceptar nuestra invitación en esta oportunidad. Muchas gracias. Igualmente, Dalbert, de haber tomado la molestia de buscarme y de entrar en contacto conmigo. Querida Úrsula, que te encuentras un poco lejos de la mayoría de nosotros, en la parte norte, específicamente en Alemania, de donde fuiste una de esas profesoras invitadas a ese desarrollo, precisamente a esa historia del campo de la psicología en Univalle. ¿Qué significa esta universidad para ti, Univalle? ¿Qué significa ella para ti? Sí, o sea, eso es una pregunta así muy central, porque a la Univalle, el tiempo ahí en Cali, para mí fue el mejor tiempo de mi vida. O sea, fue un encuentro con lo otro, con lo diferente, así muy profundo para mí, que me quedó por la vida y que siempre sigue siendo algo muy importante y una referencia para mí en mi vida. Y para ti, ¿cómo percibes o qué piensas de que el campo de la psicología del cual tú hiciste parte en esta universidad, en Univalle, va a pasar de ser un instituto que es actualmente a ser una facultad? Tú que has sido una persona muy académica, muy profesional, ¿qué piensas de esta índole en la universidad? Bueno, me parece muy importante de que se haga este paso, claro, por supuesto, o sea, para establecerse bien de fondo. Lo que, claro, que no tengo mucho contacto más con el departamento de la psicología. He pasado en el 2017 haciendo una visita corta, encontrándome con una que otra persona que todavía estaban de los viejos de mi tiempo. Bueno, lo que de todas maneras yo vi y que me pareció o me parece un poco, ¿cómo digo? O sea, triste es de que en el momento no hay ninguna presencia de la psicología clínica. em, que me parece lamentable porque sigo pensando de que es una parte importante de todas maneras de la psicología y ya pienso de que habría una necesidad también social en formar buenos clínicos. Muy importante ello. ¿Y cómo fue precisamente ese proceso, esa historia de tu llegada a la Universidad del Valle a trabajar con el campo de la psicología? ¿Cómo fue tu llegada allí? ¿Quién te invita? ¿Y en qué época, más o menos, para identificarnos en esa historia, llegas allí a participar de tan interesante proceso de desarrollo? Ya, o sea, yo llegué en 1977 a la Univalle. Gracias a Hernán de los Ríos, que se tomó la molestia de hacer todas las cosas necesarias para traerme. O sea, muchas gracias a Hernán de los Ríos y a José Bautista también, que a su vez en el 96 hizo lo mismo y que yo pude pasar otro semestre allá en la Univalle. O sea, yo primeramente llegué en el 1977, como dije, y
un poco para dibujar el ámbito mío. O sea, yo había entrado aquí en Alemania en estudiar psicología en 1900. Tengo que pensar, era 70 más o menos. O sea, a mí me tocó toda la época de los 68, del tiempo de los 68, o sea, un estudio muy movido, muy, con mucha discusión, con mucha idea, con mucha revolución estudiantil, que yo me identifiqué. Um, y que fue el trasfondo mío, o sea, la idea de la liberación de la ideología burguesa, la importancia de la igualdad entre hombre y mujer, la emancipación de la mujer, la igualdad entre los seres humanos, o sea, esos han sido puntos muy importantes para mí. De desarrollar en el estudio y había tenido la oportunidad en Würzburg, donde yo estudié, de hacer una formación en psicología clínica y ahí en la terapia de Rogers, o sea, de una terapia humanista, igual como también la terapia conductista, pero de todas maneras mi corazón lataba mucho más para el lado de la psicología humanista y de la terapia rogeriana. O sea, con el centro también en la empatía para el otro, en el punto de la autenticidad de la persona y la importancia de ayudar a las personas en realizar su autorrealización. O sea, eso han sido puntos muy importantes para mí y eso ha sido obviamente también el punto de empate entre yo y la Universidad del Valle, porque yo entendía de que se estaba buscando un apoyo exactamente en este sentido rogeriano en estos tiempos para el área clínica. Y apreciada Úrsula, ¿recuerdas de esa maravillosa, estando esos años trabajando en psicología? ¿Qué recuerdos, qué memorias, experiencias, anécdotas recuerdas de ese recorrido, de esa época? Ya, o sea, cuando yo llegué en el 77, bueno, primero como anécdota personal, ¿no? O sea, de conocer el campo universitario de Meléndez. O sea, para mí era una maravilla de sentir ese campo tan amplio, verde, tranquilo, con estas instalaciones de deporte y de la piscina que yo frecuentaba mucho. Am, con estos edificios, el edificio donde yo estuve también en la Facultad de Educación, tan abierto, donde corría el aire, o sea, a mí me encantaba y claro, o sea, que yo venía de Alemania a un país tropical y me encantó todo esto. Y me encantó también el edificio y la instalación del CRE, del Centro de Recursos de Educación y de Enseñanza. Que fue un edificio maravilloso, así se palpaba mucho la mano de Manuel Rabasa con todas las plantitas que estaban ahí puestas, verde, flores, o sea, muy, muy rico, muy lindo y, o sea, me encantó. Ya. Una, una bonita. ¿Perdón?
Una muy bonita época viviste en ese lugar, en ese precioso lugar. Sí, sí. Y cuando yo llegué, el departamento de psicología estaba en la transición de consejería psicológica a un departamento de psicología y me tocó al principio todas las discusiones alrededor del plan de estudio, que yo recuerdo mucho y que yo lo gozaba cuando fuimos a la casa de Mariela, allá arriba del kilómetro 18, creo, que se llamaba, o sea, una área un poco fuera de Cali. Y yo tratando de seguir a la discusión, que no era tan fácil para mí porque mi español era bastante deficiente en este tiempo todavía. Me defendía, como se dice, pero, o sea, claro que me costó mucho al principio de entender todo. Y pues yo estaba muy, ¿cómo digo? O sea, mi posición de todas maneras ha sido, bueno, yo voy a Cali, a Colombia, a ver, a experienciar, a asumir esa experiencia con algo diferente. Y de todas maneras, yo estaba muy fascinada también de estos encuentros de discusión entre los colegas, entre esas mujeres tan fuertes que había y los hombres que habían ahí, toda gente tan amable, pero, o sea, muy decididos también de hablar, de expresar sus opiniones. Y bueno, tal vez a nivel de anécdota, ¿no? O sea, como dije, o sea, para mí el trasfondo era mucho también, digamos, la emancipación de la mujer, de la igualdad entre hombre y mujer. Habíamos discutido mucho y pues yo llego a Colombia y ahí estaba. ¿Ya? O sea, yo me topé con estas mujeres tan fuertes como Mariela, como Rebeca, como Blanca Cecilia, como Elsa. Bueno, muchos nombres ahí. Sonia Meluk. Sonia no estuvo en este tiempo. Sonia estuvo en los Estados Unidos en este tiempo. La conocí una vez que ella estaba de visita, pero no la pude experienciar estando ahí, lamentablemente. Y bueno, yo quedé maravillada, ¿no? O sea, yo no entendía por qué aquí en Alemania, bueno, la discusión era qué tan difícil era para las mujeres, por ejemplo, de unir una profesionalidad, o sea, ser profesionales y tener una familia. Y yo llego a Cali, encuentro a mis colegas y ¡puf! No había discusión, no había dificultades al respecto. Bueno, yo quedé, bueno, observando todo Impactada. ahí, ¿ya? Bueno, em, también lo que me impresionó mucho era en esta discusión del plan de estudio, bueno, un poco citando lo que se dijo, aquí no se ha hecho nada. Nosotros estamos para empezar y para definir las cosas, y eso me daba un aire tan
tan libre de tradiciones, de tener que poner atención a esto y a lo otro, campo abierto de poder definir las cosas. O sea, me pareció maravilloso, ¿ya? Un campo fértil. Ya, un campo fértil, un campo abierto para ser labrado, ¿ya? Y se hizo mucho hincapié en la necesidad, en la importancia también de hacer investigación propia. Así que yo pensaba, bueno, estoy en el paraíso. ¿Qué otras, ¿Ya? ¿Qué otras transformaciones acabas de mencionar que llegaste justo en el tiempo cuando recién se había pasado de ser un plan de consejería psicológica a ser plan de psicología como tal? Aparte de ese cambio que mencionas tan importante de esa llegada, recién llegas a Colombia, a Cali, a la Universidad del Valle, ¿qué otras transformaciones tocó en ese tiempo que estuviste allí en esas diferentes épocas? Bueno, como yo no estuve tanto tiempo, yo estuve apenas en total 4 años, o sea, primero 3 años y medio y luego otro semestre. Am, Eso fue el cambio principal e importante que yo viví, o sea, la discusión y la implementación del plan de estudio. Em, Más no presencié yo en este tiempo, ¿ya? O sea, yo entonces asumí, digamos, mi cátedra en cuanto a la clínica, a la psicología clínica, la parte rogeriana y, y bueno, o sea, cuando yo llegué, Hernán me recibió en el aeropuerto y me llevó a la ciudad, muy amable, me ubicó por aquí, por allá, y después de un mes, él dijo, bueno, Úrsula, pues ya está empezando el semestre, ahora hay que empezar a dictar clases. Bueno, entonces él me preguntó muy amablemente si yo quisiera de que él me acompañara para presentarme a los estudiantes. Entonces yo en un aire de soberbia, yo dije que no, yo voy sola. Fui sola, pero después de 5 minutos em, me hizo mucha falta de que Hernán estuviera a mi lado porque estuve muy confrontada con mi incapacidad de idioma y de hacerme entender delante de los estudiantes y quedaba fría ahí. Pero los estudiantes, o sea, fueron muy amables conmigo. Una estudiante se levantó, se puso adelante y organizó todo, o sea, a qué hora, en qué día nos íbamos a encontrar, cuál era el plan del seminario, etcétera. Así que yo estaba muy contenta de haber tenido este apoyo. Y bueno, o sea, claro que tampoco de la noche al día yo podía hablar bien el español y así se desarrolló una dinámica en el curso que a mí me pareció muy interesante porque pues de vez en cuando yo hablando y habíamos tenido una lectura en común, o sea, el libro de Carl Rogers y otras cosas. Entonces, y yo hablando, de repente todo el salón se estalló en carcajadas. ¿Ya? Los estudiantes se rieron y se rieron y pues yo estaba delante y
yo me dije, uy, Úrsula, ya cometiste un disparate. O sea, obviamente dijiste algo muy fuera de la cosa. Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, em, los estudiantes se tranquilizaron y luego am, empezaron a ofrecerme a mí frases que ellos pensaban que yo quería decir, ¿ya? Entonces, yo hasta donde yo entendía, yo dije, sí, por ahí es, eso yo quería decir y seguimos en esto. O sea, con esta dificultad de idioma se desarrolló una dinámica de una empatía mutua, ¿ya? Y de que se concentró mucho en el texto y, o sea, por la relación conmigo, o sea, un poco difícil, pero yo creo que se desarrolló una sensación a nivel emocional de lo que era la psicología rogeriana. Y de colaboración entre maestra y alumnos. Y alumnos, sí, fue una relación muy, muy simpática, ¿ya? Y, y entonces también lo que a mí me encantó era no solamente el edificio del CRE, sino también las instalaciones y las posibilidades que me daban a mí de hacer las clases allá en el CRE usando las cámaras y las posibilidades de video feedback para las clases de psicología y de entrenamiento, por ejemplo, cómo hablar con un paciente, ¿ya? Y eso también creo que fue tanto para mí como para los estudiantes algo muy intenso, algo muy, espero que fructífero. Em, y bueno, luego se amplió mi labor también hacia la psicología pedagógica y entonces yo dicté clases también del sistema rogeriano, o sea, enseñanza centrada en el alumno, también para los estudiantes de educación. Y De psicoterapia, es decir, no solamente pasaste a enseñar acerca de psicología centrada en el cliente o en el paciente, pero también pasaste desde el aspecto del alumno, los dos aspectos, digamos. sí, al aspecto educativo también. Y entonces, pues ya un poco más adentro de la situación, yo me atreví de hacer una pequeña investigación, o sea, con la idea también de salir de la Universidad de la Torre de Marfil hacia la comunidad, hacia afuera, a compartir también los conocimientos con la gente. Implementamos este curso de la enseñanza centrada en el alumno en escuelas. Hicimos una investigación alrededor en el sentido de observar si, digamos, el programa, si los maestros afuera habían entendido y habían podido emplear el programa que habíamos hecho con ellos. O sea, fue esa cuestión de la investigación que para mí, bueno, significaba bastante trabajo también, pero, o sea, fue una experiencia muy rica
hicimos también una pequeña película, o sea, construimos un material didáctico también para este curso. En el CRE también usando las cámaras y todo el contexto ahí. Y pues yo estoy muy agradecida también a Fernando Calero que me apoyó siempre en estas cosas. Pues lamentablemente esa película no sobrevivió el verano tropical y se destruyó. Lamentablemente, pero de todas maneras, o sea, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Bueno, Que, si me permites también, nos quieres compartir, si tienes algo anotado, ¿qué otros logros académicos, profesionales, personales alcanzaste a desarrollar en ese periplo tuyo por universidad? Bueno, o sea, los logros académicos se mantuvieron más o menos ahí, ¿ya? O sea, como digo, o sea, han sido 3 años y medio. Eso no ha sido tanto tiempo para ir más allá. Em, de todas maneras, yo aproveché de participar también en las clases de Estanislao Zuleta sobre el psicoanálisis, que me pareció muy interesante y que me impulsó después, habiendo regresado a Alemania, a seguir en dirección del psicoanálisis, por ejemplo. ¿Y de qué manera participaste en estos materiales interesantes que exponía don Estanislao Zuleta, el profesor Zuleta? ¿De qué manera participaste en ello? Como alumna, como estudiante, Oh, como simplemente, alumna, ¿ya? asistiendo a sus clases, a sus conferencias. Sí, 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 o sea, eso fue, o sea, Stanislaus en este tiempo apenas empezó con dar clases en la universidad. O sea, era muy al principio de su labor en la universidad. Entonces, yo no lo conocí personalmente realmente como colega ahí, porque todavía no estaba participando en esas vueltas de los colegas. ¿Y qué piensas de esos materiales tan interesantes que él compartía en sus clases, en sus conferencias? ¿Qué enseñanza te dejó todo este legado de él? Bueno, o sea, tengo que decir de que a nivel idiomático eso era muy exigente para mí porque Stanislao tuvo un lenguaje muy especializado y me costó, ¿ya? Me costó de seguirle. Pero luego, digamos, en Alemania otra vez, bueno, pude leer los artículos, los libros de Sigmund Freud en su original, en su idioma original, y aproveché mucho de ahí, ¿ya? Interesante saber qué te animó a ir a estas clases de Stanislao Zuleta, qué te llamó la atención de... Bueno, o sea, yo con Octavio Giraldo y con José Bautista estuve en este lado de la psicología clínica, dictando clases de Rogers, pero realmente tengo que decir que lo hice un poco así un poco de dolor de estómago.
porque, bueno, o sea, bueno, yo en Alemania pues había estudiado también a Rogers y de todas maneras yo era consciente de que era, digamos, un sistema muy, ¿cómo diría? Gringo. Muy No, de Estados Unidos. y ya de Estados Unidos y de este mundo, digo, ahora de nosotros. Y yo me preguntaba, o sea, no hay que entenderlo mal. Yo me preguntaba, o sea, si todo esto, digamos, lo rogeriano y las otras cosas humanísticas son adecuadas para una realidad de Colombia. Eso era un poco mi dolor de estómago, pero realmente en este tiempo era a nivel de dolor de estómago, pero no podía definirlo a nivel racional, digamos, porque en realidad tampoco, pues yo apenas estaba iniciando mi estadía en Colombia y no podía, digamos, definir lo diferente, ¿ya? Y todavía me es difícil, o sea, no es que eso sea muy claro, pero de todas maneras, Rogers, eso es un enfoque muy individualista, ¿no? O sea, se concentra mucho en el individuo, en el desarrollo del individuo, en las emociones del individuo. Y bueno, no sé si es casual o no. De todas maneras, esta mañana yo escuché la entrevista con Hernán, por ejemplo, y me llamó la atención de que él dijera, eso lo de lo individual no era su cosa, ¿ya? Él más bien se concentraba en los grupos. Lo social, lo organizacional. Y ya, pero digo, no tanto en el individuo, sino más bien en algo más grande, Contexto. ya. Y yo también veía de que, por ejemplo, José ha sido fenomenal llevando grupos, pero no era la cosa mía. O sea, yo más bien era a nivel individual. Y, o sea, a nivel de anécdota, por ejemplo, yo, después de haber regresado a Alemania, yo tuve la oportunidad de trabajar como psicóloga clínica en la cárcel de mujeres, atendiendo sobre todo las mulas, ¿ya? Y, o sea, para mí era un poco un rescate de Colombia aquí en mi país, ¿ya? En una forma muy especial. Y bueno, o sea, ahí me di cuenta y fui confrontada también mucho con esta idea de lo individual, del desarrollo individual y la importancia del grupo de la familia, ¿ya? Habían escenas ahí en la cárcel con las mujeres que ellas estaban en la cárcel, ¿ya? O sea, con todo el dolor de la separación de sus hijos y de su país, etcétera. Con mucha preocupación de lo que pasaría con los hijos. Bueno, los hijos en general siempre estuvieron en el cuidado de la madre.
Y a veces yo pude presenciar, por ejemplo, una llamada entre la mujer en la cárcel, entre la mujer colombiana en la cárcel y su mamá. Y entonces, bueno, o sea, toda la preocupación, cómo están allá en Colombia. La respuesta de la madre, entonces, ay, hija, estamos muy mal. No sabemos qué hacer. Vea usted por allá qué puede hacer. Yo quedé fría. Yo quedé fría absolutamente porque yo había conocido a la mujer, había conocido sus preocupaciones, sus dolores, sus angustias, lo que pasara allá en Colombia con los hijos, etcétera. Y la mamá diciendo, mira, vea qué haces por nosotros. Y yo alemanamente, o sea, quedé fría, para decirlo así. Pero ¿qué pasaba entonces con las mujeres? Bueno, en la cárcel alemana, y supongo de que en cualquier cárcel, se hace mucho hincapié en el trabajo de las presas, de las personas presas. Y las colombianas, bueno, ellas encantadas de poder salir de la celda, trabajando en la cocina, por aquí, por allá. Y la cárcel les daba también algún sueldo, ¿ya? O sea, ellas recibían algún dinero, poco, muy poco que sería, pero recibieron un poco de dinero para el trabajo, para poder comprar también cosas sanitarias, por ejemplo, un deodorante, un jabón y cosas así. Bueno, ¿qué hicieron las mujeres? Ellas ahorraban dinero y lo mandaban a casa. Fascinante detalle. Absolutamente fascinante para mí, o sea, dándome una idea del poder de la familia y de la conexión y de la dinámica de la familia, ¿no? Interesante en tu caso, estimada Úrsula, que tienes la oportunidad de transmitir un conocimiento que tú adquiriste, llegaste a Univalle con ese interés. Interesantemente, en ese momento recibes esa retroalimentación también del entorno local, también poder aprender psicoanálisis por medio de Stanislao Zuleta y aprender del entorno colombiano y luego poderlo corroborar esas interacciones humanas en tu propio territorio en Alemania, trabajando Exacto. únicamente. Me ayudó muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que, o sea, tengo muchos pacientes ahora también de habla hispana y también de Colombia y de Latinoamérica en general, de España, por supuesto, también. O sea, me está ayudando mucho esa experiencia también de estos tiempos, ¿no? Y como yo lo percibo, eres muestra fehaciente que el saber psicológico, aunque es local, también tiene un componente que es global, que es mundial, que es lo humano, precisamente, es la esencia en ese aspecto. Que teniendo en cuenta toda esa información tan valiosa, como de formación, ¿qué áreas de las disciplinas los incorporarías, teniendo en cuenta toda esa experiencia tuya, todo ese recorrido, qué áreas incorporarías a partir de ahora en esa formación de los psicólogos, de las psicólogas? Bueno, como yo dije al principio, yo lamento mucho de que, por ejemplo, que en la Univalle ya no hay una representación de la psicología clínica. Claro de que a mí me parece importante, lógico que no es la única área, ni mucho menos, pero una área muy importante. Y
habiendo seguido hasta donde yo pude, o sea, el desarrollo del país también mm, una vez también mm, yo hice un pequeño trabajo en cuanto a los refugiados internos, por ejemplo, que se habían producido tan numéricamente en Colombia. Me parece de que hay muchos traumas, ¿ya? En la gente, muchos traumas, con tanta violencia que hay, que hubo, o sea, hay muchos traumas. Y me parecería muy importante de que en Colombia, a través de las universidades, se estableciera, digamos, una formación clínica para psicólogos, los que se deciden hacia este lado y, o sea, hacer una formación realmente bien buena en esto. O sea, sobre todo también en asumir lo traumático en las personas. Eso me parecería muy importante. Pero antes de que terminemos, Dalbert, yo quisiera mencionar una cosa también que ha sido muy importante para mí y que ha sido la relación también con el Departamento de Educación. Em, y yo tenía el honor, la posibilidad también de ser una de los fundadores del grupo de educación popular. Que fue en este tiempo así con Miriam Zúñiga, con Mario Acevedo, con Gustavo de Rú y otras personas. Pude también con Yolanda Bedoya hacer una pequeña investigación que había pedido el Ministerio de Salud Regional a la Universidad del Valle de evaluar, digamos, la aceptación del programa de la OMS de establecer puestos de salud en los sitios más remotos del país y de adiestrar a una persona de la comunidad en los principios básicos de higiene, de maternidad, etcétera. Que inclusive, y permíteme que te interrumpa esta explicación tan preciosa, eso fue un punto muy importante de inflexión en Cali y en el Valle del Cauca respecto a la educación popular porque permitió un contacto más comunitario entre el saber académico y lo comunitario y abrió muchas de estas personas académicas, profesores, profesoras, con personas del común, de la ciudad. Exacto. Exacto, y eso fue, digamos, la idea principal también de la psicología comunitaria. Y me encantó de saber de que Carlos Arango lo tomó esta idea y la propagó y la profundizó mucho. Lo desarrolló, correcto. Y hablando de ese desarrollo, ¿qué piensas respecto al rollo que has tenido en cuanto a tu trabajo con la psicología, relacionándolo con tus expectativas cuando estudiabas psicología? Es decir, ese desarrollo tan interesante tuyo a través de las etapas de desarrollo, de formación y de trabajo, ¿corresponde a esas expectativas que tú tuviste como estudiante cuando estudiaste psicología en Alemania? Ah, o sea, en realidad el estudio de psicología no lo hice así tan racionalmente planificado con una idea específica, digamos. Sí, para mí era claro de que yo iba a ir, digamos, por el lado clínico.
pero, o sea, han sido más bien motivos personales de empezar con este estudio, que luego, o sea, yo hoy en día y ya muchos años, yo estoy muy contenta de haberme ido por este lado. O sea, por el lado clínico, eso está claro. Yo, desde mi corazón, desde adentro, yo amo esta profesión. Me encanta mucho, de tal manera que todavía estoy en eso, estoy trabajando como tal. em, y me encanta sobre todo de trabajar con personas mm, biculturales o con personas con un trasfondo de migración que aquí en Alemania y sobre todo en la ciudad de Frankfurt ya no es necesariamente, digamos, de Latinoamérica, sino también de Turquía, de Afganistán, de Siria, de otros países, De muchas regiones del mundo. ya, de muchas regiones y siempre la confrontación con lo otro, con lo diferente, ¿no? Interesante la siguiente línea, estimada Úrsula. Tú como una persona que te podríamos identificar perteneciente de lo que se llama históricamente el periodo de la posguerra en Alemania, formada en psicología y muy de lo clínico, ¿qué piensas que debería de ser o qué sería o qué vendría siendo lo esencial en la psicología? ¿Qué vendría siendo esa parte tan esencial? O en la formación de los psicólogos, de las psicólogas. A mí me parece de que, o sea, que el tema de la violencia debería ser algo muy central. O sea, la agresividad, la agresión, ¿ya? La agresión humana, o sea, que la tenemos todos, y, digamos, todo el desarrollo personal, em, histórico, social, em, asumir, digamos, la propia agresividad, asumir la agresión de los demás. O sea, me parece algo que ya es muy crucial. Excelente saber perspectiva tuya, esta opinión. ¿Qué piensas en general de lo que alcanzas a percibir en este tiempo actual, de esa formación de los psicólogos, de las psicólogas, de lo que está a tu alcance saber? Obviamente. En realidad, o sea, ya no tengo mucha conexión con la universidad. No he seguido, digamos, todo el desarrollo de la universidad desde la Consejería de Psicología hasta un departamento de psicología, etcétera, etcétera. No, no he seguido esto. Em, pero lo que yo quiero mencionar también es que algo que me da mucha satisfacción es de que logré de que una estudiante de psicología de la Univalle de Cali, Colombia, ahora en Frankfurt, en Alemania, es colega mía. Qué importante ello. Sí, y que es Eliana Vélez Zapata. Ella, o sea, se formó en conductismo y es una terapeuta excelente al lado mío. O sea, al lado mío quiere decir físicamente, o sea, ella está en la misma casa. O sea, yo estoy muy contenta de haberla conocido y haberla ayudado un poco de establecerse como psicoterapeuta ahí en Frankfurt. Eliana Vélez Zapata se llama. Ajá. Qué importante sería también conocer la perspectiva de ella algún día. Entrando ya en las
líneas de esta interacción contigo, ¿qué piensas respecto a las otras áreas del conocimiento que te han aportado? ¿Cuáles otras áreas del conocimiento de los saberes humanos te han aportado a ti? Aparte de que eres una persona muy dentro del saber psicológico, de los saberes psicológicos, ¿qué otras áreas, disciplinas te han aportado a ti en tu formación, en tu vida? Bueno, o sea, ya dije de que cuando yo regresé a Alemania, empecé una formación psicoanalítica en Frankfurt. Quiere decir de que ahí está la escuela de Frankfurt también a nivel psicosocial. Algo muy importante que me parece a mí, o sea, de percibir lo psicológico también a partir de la sociedad concreta en la cual el individuo nació, creció, se maneja. O sea, esa relación que hay en español, que el ser se define por... No, o sea, mejor no. O sea, de que es muy importante, digamos, lo social a nivel concreto para lo psicológico y para el individuo también. El contexto, lo que es el contexto del individuo Exacto. en ese espectro del contexto en el cual vive y se desarrolla. Yeah. Interesante poder saber también de manera directa cómo has manejado, cómo te has adaptado a esto desde el año anterior de la pandemia, del, llamémosla crisis mundial por cuestiones de salud que has vivido tú en tu lugar de residencia en Alemania, en Frankfurt. Ya. O sea, ha sido y es un tiempo de mucha lectura, ¿ya? De leer libros, de estudiar, de estar más en casa, de usar más los medios electrónicos, ¿ya? O sea, de encontrarse con los colegas, por ejemplo, lo hacemos ahora a través de Skype, de estos medios. Es una fase de más tranquilidad, pero también me está haciendo falta también el contacto directo humano, físico, con mis amigos, con mis colegas, en parte también con mis pacientes, porque ahora como la situación está tan difícil por el COVID, estoy haciendo el trabajo sobre todo a través del teléfono, que es una experiencia también especial porque me estoy dando cuenta de que a veces por teléfono las horas terapéuticas son más intensas que en presencia, ¿no? Porque es una concentración pura, ¿no? Auditiva, en el Auditiva. discurso. Sí, sí. Y no funciona con todos pacientes, ¿ya? Pero con algunos funciona realmente muy bien. ¿Cuál sería el aporte más significativo tanto en tu quehacer disciplinario profesional o a tu entorno? ¿Cuál ha sido ese aporte que te hace sentir más plena, más satisfecha, el más significativo de ellos? Bueno, como yo dije antes, y eso sí es mi pasión también, es, digamos, el encuentro con lo otro, con lo diferente.
Y en el psicoanálisis se dice de que lo otro, lo extraño, es el propio inconsciente, que no nos conocemos en esto, ¿ya? Y yo siento de que cada vez es un reto también con los pacientes, sean alemanes, sean latinos, sean árabes, sean musulmanes, sean cristianos, lo que sea, ¿ya? Pero, o sea, siempre ese encuentro con lo otro que al final me parece algo muy enriquecedor. ¿Eso consideras que es lo que has aportado con mayor significación, que finalmente viene a ser, como tú lo describes, algo que te ha apasionado mucho hasta el momento en tu desarrollo? Sí, sí. Muchísimas gracias por todo este tiempo tan valioso que has compartido con nosotros. De verdad es que es un documento pilar. Todos esos detalles tuyos tan específicos de formación de desarrollo y aún tu misma reflexión respecto a las psicologías y respecto al impacto que tienen contextos en Latinoamérica, en Europa y también, como tú lo escribas, a nivel de pertenencia a lo global, a lo mundial. Muchas gracias y no sé si tengas unas palabras finales o algo que necesites aclarar o algo que quieras utilizar estos en 2 minutos finales, digamos. Bueno, o sea, otra vez muchas gracias a Hernán y a José que se han tomado la molestia de traerme a Cali. Muchas gracias también a Fernando Calero, que me apoyó mucho en las clases. Gustavo de Rú, que ha sido un héroe para mí con todo su ser y sus actuaciones. Miriam, que ha sido también una persona muy impresionante para mí. Y muchos otros realmente que que ahora, o sea, hace tanto tiempo, ¿no? que estuve allá, que ya es un tiempo en mi pasado, pero como digo que en todo y en total Colombia y los colombianos, o sea, están muy en mi corazón y ha sido un periodo de tiempo para mí muy, muy, muy enriquecedor. Muchísimas gracias nuevamente, eres muy amable. Ok.